¿Qué tal, amigos? Este comentario lo estamos grabando en la mañana del lunes. La mañana del lunes, día 13 de abril. Hace unos días hicimos en el último comentario una crítica al gobierno de Pedro Sánchez por haber publicado en el Boletín Oficial del Estado ese decreto ley que admitía, probablemente porque son tan inútiles que no son capaces de hacerlo ni siquiera gramaticalmente correctamente, la posibilidad de que se ocupasen, porque ese es el término que empleaban, ocupasen viviendas privadas para aquellas personas que pudieran necesitarlo en esta crisis que estamos viviendo. La avalancha de comentarios, la mayor parte positivos, aunque algunos negativos también, ha sido extraordinaria. Los negativos vienen a decirme más o menos que somos los que opinamos en contra del gobierno de Pedro Sánchez, algo así como unos fachas redomados. Me llegaban populismo barato y de estar continuamente contra Podemos fundamentalmente. El argumentario de la gente de Podemos es tan infantil, es tan estúpido, que no hay por dónde cogerlo. Cuando no saben qué decir o no saben qué hacer, siempre utilizan facha y echamos de menos a Franco. Cuando Franco murió, este que les habla, apenas superaba por muy poquito los 20 años. Ya estaba trabajando, había hecho el servicio militar 2 años en el ejército español porque era obligatorio, al mismo tiempo que trabajaba y estudiaba para licenciarme. De Franco, pocos recuerdos, porque en la infancia esas cosas no perturban excesivamente. De modo que recordar a Franco para adjudicar una posición crítica respecto al gobierno de Pedro Sánchez es realmente estúpido y no merece otra consideración. Aquí quien añora a Franco o quien ha venido añorando a Franco es fundamentalmente Pedro Sánchez. ¿Quién se ha acordado de Franco? ¿Quién se acordaba de Franco? Nadie en este país se ha acordado de Franco tanto como esa especie de izquierda rancia, caduca, y que no entiende la vida como hay que entenderla. Pedro Sánchez ha sacado el año pasado los restos de Franco del Valle de los Caídos, para apuntarse un tanto propagandístico que ha tenido efecto cero. Bueno, ha tenido un efecto, la de ver cómo un grupito de jueces se plegaban a los intereses del señor Pedro Sánchez, no para que no fuera exhumado. Estaba en un sitio público y podía tomar quien gobierna esa decisión, sino para no permitir a la familia enterrar los restos de Franco donde la familia quisiera. Para eso ha servido ese tema, y no para otra cosa, para eso. Aquí el único que se ha acordado de Franco es la izquierda. Aquí quien único recuerda la guerra civil es la izquierda. Echa mano del argumentario de la guerra civil continuamente para, cada vez que se critica sus posicionamientos absurdos, cada vez que se critica esa rancia política de izquierda, decir que los demás somos fachas. No somos fachas. Somos gente común y corriente que lo único que queremos es que las cosas se hagan bien. Esta gente que ocupa el gobierno no son nada más pura, simple y llanamente que empleados de todos nosotros. Ni dioses, ni nada de nada. Servidores públicos pagados por nosotros. Cuando, como dije el otro día, el gobierno de Pedro Sánchez hace las cosas más rematadamente mal, poniendo en peligro la vida de muchísimos españoles, hoy 17.000 personas ya han fallecido por el coronavirus, cuando pone en riesgo la salud de las personas, cuando pone en riesgo
la economía de las personas, los ahorros de las personas, el futuro de las personas, a ese gobierno hay que echarlo. Algunos decían, hombre, es que estás asusando a la gente para que vaya contra el gobierno. Pues por supuesto que sí. Pues por supuesto que sí. Este gobierno de Pedro Sánchez es peor incluso que el de Rodríguez Zapatero, que ya fue malo, ¿eh? Que ya fue malo. Por cierto, a mí me pareció siempre Felipe González un líder nato, carismático. En el 1982 yo voté al Partido Socialista, yo voté al PSOE. Después, desgraciadamente, se torció con la corrupción de Filesa, Malesa, Tainespor, la Guardia Civil, el BOE, la Cruz Roja, en fin, lo que conocemos de la práctica totalidad de la política española. Corrupción pura y dura, de derecha y de izquierda y de derecha. Pero este gobierno de Pedro Sánchez ha humillado a todo el pueblo español, denigrando instituciones básicas para todos los españoles. Lo primero que ha hecho es destruir al PSOE. Ha conseguido que el Partido Socialista, que era un partido relativamente ortodoxo en su forma, sea ahora un partido en donde solo siguen al líder, a una sola persona. Y ya les puedes decir, oye, espérate, ¿me reconoces que ha mentido en esto, en lo demás allá? En lo que no podía dormir, en que nunca pactaría con Bildu, con Esquerra, con Podemos. No te lo reconocen ni eso. Socialistas hechos y derechos, serios, licenciados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores por cuenta ajena, no te reconocen nada. Siguen como una secta a un tipo que es un sociópata que nos está llevando al abismo. Pedro Sánchez empezó por cargarse el Partido Socialista. Después ha denigrado instituciones básicas, como ya dije antes. Ha puesto en la Fiscalía General a una persona, Dolores Delgado, de la que hemos oído grabaciones que ya la tendrían que inhabilitar de por vida. Pero no como política, incluso como fiscal, por haber reconocido en aquellas conversaciones grabadas por Villarejo que conocía el hecho de hechos delictivos que nunca denunció. Ministra hasta la última legislatura con Pedro Sánchez, política del PSOE, y la coloca en la Fiscalía, denigrando a la Fiscalía General, porque la imparcialidad, desde luego, brilla por su ausencia con esta persona allí. Se ha cargado la abogacía del Estado. Quitó a los abogados del Estado que no comulgaban con la idea de que había que ser benevolentes con los golpistas de Cataluña y ha dejado a la abogacía del Estado a la altura del betún. Pero el betún del betún. El CIS, el que dirige el impresentable señor Tesano, que era una referencia para conocer la vida de los españoles, los deseos de los españoles, cómo mejorar a la sociedad en general, la ha llevado al ridículo más espantoso presentando encuestas, resultados de encuestas, que son patéticos. De modo que ya nadie confía que cada vez que el CIS nos dé algún tipo de información, que esos datos sean reales. Porque se ha cargado también el CIS, se ha cargado el Congreso de los Diputados. Lo mantiene cerrado. Ni en tiempos de guerra el Congreso de un país puede estar cerrado. No se puede dejar de controlar al gobierno, que es lo que ha pretendido Pedro Sánchez. No controlar al gobierno en donde se tiene que controlar la casa de todos los españoles, la casa sede de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Denigrado al máximo. Se ha cargado la Policía Nacional. Si la señora Colau en Barcelona dice que la Policía Nacional tiene que salir del centro de Barcelona porque allí es el distintivo de que los españolistas están representados. Sí, vamos a ver, creemos Marlaska, el impresentable Marlaska,
el impresentable Marlaska, juez. Madre mía, ¿cómo puede ponerse en manos la justicia de un señor como Marlaska? Se ha cargado la Guardia Civil. Están tratando de echarla de Navarra por expreso deseo de Bildu. Y la señora Chivite, del Partido Socialista, se pliega a todo lo que diga Bildu en Navarra respecto de la Guardia Civil. Denigra al ejército. Ha ido el ejército a través de la UME a Cataluña, ha montado hospitales de campaña, les han cerrado los hospitales de campaña porque son del ejército español. Se asoma la gente a la calle envenenada por los independentistas durante tantos años a escupir a la gente de la UME, del ejército español, a escupirles para contaminarlos, no porque piensen otra cosa, a tirarles vasos de orina, denigrando el ejército español. Por cierto, ¿qué hace ahí Miguel Ángel Villarroya? Miguel Ángel Villarroya es el GEMAT, el jefe de Estado Mayor de la Defensa ahora mismo con este gobierno. Y yo me pregunto, porque el señor Villarroya fue el jefe del Mando Aéreo de Canarias y los que los conocieron siempre opinaron, tuvieron muy buena opinión de este general. ¿Qué pinta ahí el señor Villarroya apuntalando a un gobierno populista, inútil, inepto, mentiroso y comunista como este que tenemos en la Moncloa? ¿Qué pinta el señor Villarroya ahí? Y después, cuando empezaron las avalanchas de críticas respecto de la actuación del gobierno en este tema del coronavirus, ¿qué hizo Podemos? ¿Qué hizo Podemos con el silencio absoluto del Partido Socialista? Denigrar a la corona, campaña contra el rey, que es el jefe del Estado, que ha sido votado por todos los españoles. Y cuando Pablo Iglesias echa mano de la Constitución y dice que el artículo 128 dice que todos los bienes del Estado se ponen en manos de él mismo para... solo hace una interpretación partidista de la Constitución. La Constitución es el 128 y es el 55, en donde los derechos están reconocidos para todos los españoles. Los derechos a la libertad, los derechos a la propiedad privada. Y este pedazo de inútil que es Pedro Sánchez está permitiendo que un comunista como Pablo Iglesias esté haciendo lo que le dé la gana en el gobierno de España. Y sí, hay que quitarlo. Y uno puede decir, pero hombre, han sido elegidos democráticamente. Sí, lo dije el otro día, reitero ahora. Fue elegido democráticamente. Es un gobierno legal, pero no legítimo, por cómo ganó las elecciones, mintiendo a todo el pueblo español. En democracia se quita y se pone gobierno mediante el voto. En democracia se quita y se pone gobierno mediante mociones de censura. Por eso llegó Sánchez. Pero hace 30 y algo años, un dirigente empresarial, importante dirigente empresarial, me dijo, mira, en la vida, como en las empresas, como en la política, como en las organizaciones empresariales, cuando el que manda, manda mal, entonces mando yo. Fue lo que me dijo en aquella circunstancia. Pues en este caso, cuando el que manda, manda mal, hay que echarlo a la calle. En circunstancias normales, el Partido Socialista habría echado a Pedro Sánchez ya hace tiempo de su fila. Pero como el Partido Socialista ha dejado de ser un partido político para convertirse en una secta, desgraciadamente escolándose al comunismo puro y duro, habrá que plantearse otras formas de decirle, Pedro, vete a tu casa. Hay una fórmula. Cuando el gobierno del Estado empieza a lanzar normas un día sí y otro día también, la rectifica al día siguiente y a la media hora vuelve a rectificarse, las comunidades autónomas tienen una palabra importante que poner encima del papel. No. Tienen la opción de poner encima de la mesa la posibilidad de decirle, Pedro, vete a tu casa. Las comunidades autónomas. Porque, claro, si Pedro Sánchez decide centralizar con el tremendo fracaso que eso ha producido, con las miles de personas que han podido fallecer por el escaso rendimiento de Pedro Sánchez y su gobierno,
las comunidades autónomas podían decirle: no te hago caso, Pedrito, no te hago caso, Pedro. Si tú das una orden de modo que centralicemos, ya no vamos a centralizar las compras, porque como tú eres un inútil, las haremos nosotros. Y eso vale para casi todo. Si Pedro Sánchez dice: hombre, estamos ante una situación económica, pero no cede los excedentes, los superávits que han tenido muchas instituciones en España, habrá que decirle: Pedro, no te vamos a hacer caso porque la población está en riesgo tremendo y hay que utilizar esos excedentes. Cuando las comunidades autónomas, como se dio ayer en esa conferencia que mantiene Pedro Sánchez con los representantes y presidentes de todas las comunidades autónomas, cuando las comunidades autónomas le dicen: Pedro, esto no se va a hacer así, Pedro Sánchez tendrá un problema serio. Y lo tendrá, claro que lo tendrá, y el Partido Socialista más que nadie. Ya hay algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista que están medio diciendo que la gestión ha sido un puro desastre con esta pandemia. Los socios del gobierno, Torra, al que tanto criticaba, lo llamó nazi, Pedro Sánchez, y después pactó con él, ya lo critica abiertamente por la gestión de hoy lunes de dar un poco de manga ancha para que la gente salga a la calle. El señor Urkullu, en una declaración de ayer mismo, después de la conferencia de los presidentes, decía: no acierto a entender, o cada vez entiendo menos a Pedro Sánchez y lo que quiere hacer. ¿Qué le voy a decir de las comunidades del Partido Popular? Pues si esas comunidades le hacen frente al jefe del gobierno del Estado, a Pedro Sánchez, pasarán dos cosas: o se encarrila la situación o tendrá que dimitir. Las comunidades autónomas también son gobiernos elegidos democráticamente. Están supeditados, por supuesto, al gobierno del Estado. Pero, repito, por aquello que me dijo el dirigente empresarial: cuando el que manda mal, entonces mando yo. Cuando el que manda en España manda mal, entonces que mande quien manda bien. En este caso, muchas comunidades autónomas lo están haciendo perfectamente bien. El gobierno de Pedro Sánchez, además, está tratando de desviar la atención, en el caso de Madrid, por ejemplo, a la gestión de Ayuso. Ayuso hoy ha reconocido que quizás ella tuvo que haber actuado antes. Pero cuando se puso a actuar, lo ha hecho 10.000 veces mejor que el gobierno de Pedro Sánchez, y eso Pedro Sánchez no lo permite. Y entonces vuelca toda la parafernalia mediática babosa. Antena 3, La Sexta, Telecinco, La 4, Televisión Española, contra Madrid y la gestión de Ayuso. No es tan difícil decir: nos hemos equivocado y ahora tratamos de arreglarlo. No es tan difícil. Pero este ególatra, soberbio, sociópata, que es Pedro Sánchez, no va a decir eso nunca. Hemos pasado primero por una pésima gestión de la enfermedad. Hemos pasado después por una pésima gestión de la muerte. Sí, de la muerte. Y ahora estamos empezando a pasar por una pésima gestión de la economía, maltratada hasta límites insospechados hasta hace apenas 3 meses, porque todas las medidas, pero absolutamente todas las medidas que ha tomado Pedro Sánchez en la gestión de la enfermedad, en la gestión de la muerte, en la gestión de la economía, todas han sido malas, todas han sido un desastre para España. Por eso, cuando el que manda mal, entonces tiene que mandarlo.